Buenos días, grupo de primer semestre. Vamos a empezar con su materia de matemáticas con el tema de productos notables. Bien, los productos notables, a diferencia de, a diferencia de las multiplicaciones aritméticas y algebraicas, los productos notables son normas que se establecen para resolver algunas multiplicaciones. Es decir, que, o sea, son multiplicaciones algebraicas, pero se hacen de acorde a una regla, ¿sí? Se hace de acorde a una regla o patrón, ¿sí? Entonces, para ver un poquito más, ¿sí? Vamos a empezar. Hay varios tipos de productos notables. Vamos a empezar con una de ellas, que es el cuadrado de una suma y diferencia de un binomio, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que la suma de un binomio al cuadrado, pues, lo recibe así por su misma estructura, ya que, por ejemplo, este término está compuesto por dos, que sería, en este caso, el primero y el segundo, el primer término y el segundo. Que al momento de multiplicarlas, se desglosa de la siguiente manera. Por eso dice que es un binomio al cuadrado, porque son dos binomios que se multiplican entre sí. Y al momento de desarrollarlo, se tiene de la siguiente manera. Se desarrolla de tal manera que estas a su vez, ya sea si se suman los exponentes, por ejemplo en este caso, aquí tenemos el desarrollo de este binomio, que es a más b por a más b, y esto es igual a por a, porque esta a multiplica por esta a, y el a multiplica por esta b, y el b multiplica por esta a, y este b multiplica por este b, que al momento de desarrollarse se nota de la siguiente manera: a por a viene siendo a por a más a por b, viene siendo la multiplicación de b de a y b, y luego la misma multiplicación de b por a, que es esta, y al finalmente la multiplicación de b por b, ¿sí? Entonces, al momento de agruparlas, en este caso a cuadrada, ¿de dónde la sacamos? Pues de estas dos, ya que al momento de multiplicarlas se suman sus exponentes y se crea a cuadrada, ¿sí? Cuando son términos diferentes, como en estos casos, pues igual se suman, no se multiplican, nada más se suman estos términos, se le conoce como términos semejantes, y se forma 2ab. Y estas dos igual se multiplican, pero sumando teniendo en cuenta que sus exponentes se suman y se crea b cuadrada, ¿sí? Y de esta manera se forma lo que es un trinomio de grado 2, ¿sí? Bien, entonces, ¿de dónde se obtiene esta suma esta suma de cuadrado de binomios? Se obtiene a través de la representación geométrica en el plano. Por ejemplo, en la figura 4.15 vemos cómo estas dos se representan. Sabemos que este rectángulo representa el área de lado por lado, y a su vez, al momento de multiplicar el lado y el lado del rectángulo, ¿sí? Se obtiene de la misma manera, se obtiene lo que es la multiplicación de a más b por a más b. Y al momento de desarrollarlos, pues tenemos lo que es esto, lo que es el área y lo que es las áreas de cada una de estas, ¿sí? Al momento de multiplicar. Bien, entonces de esta manera se hace el desarrollo de este binomio, pero como hemos visto en el concepto de productos notables, hay una regla que se rige para desarrollar dichos productos, como el caso de que nos dice que es el cuadrado del primer término. O sea, ¿cuál es el primer término? El primer término es a, en este caso es el primer término, y el segundo es b, ¿sí? Entonces, en este caso,
nos dice la regla, el cuadrado del primer término, o sea, viene siendo el cuadrado de A más el doble producto, porque estamos hablando de un binomio, estamos hablando de un binomio al cuadrado, o sea, al doble. ¿Sí? Por eso se agrega el número 2, donde se dice el cuadrado del primer término por el segundo, viene siendo el doble, ¿sí? De estos dos, tanto A y B, más el cuadrado del segundo término, que es, en este caso, el cuadrado de B. Y nos forma de la siguiente manera: A cuadrada más 2AB más B cuadrada. Bien, entonces de esa manera se rige esta regla, pero para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver estos ejemplos. ¿Sí? Nos dice desarrollar el binomio de 2x más 7 al cuadrado. Según la regla nos dice, ¿sí? Nos dice, en este caso, nos dice que el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Bien, vamos a diferenciar, vamos a ver cuál es vamos a ver cuál es de estos dos el primero y el segundo. Este es el primero y este es el segundo término. Entonces, aquí nos dice la regla, el cuadrado del primer término viene siendo 2x, aquí, más el doble producto del primer término, que es 2x, por el segundo, que es 7, más el más el cuadrado del segundo término, que es únicamente el 7. Bien, entonces hacemos las operaciones. En este caso, este 2x se eleva al cuadrado y nos va a dar un total de 4x al cuadrado, ¿sí? De 4x al cuadrado, más, en este caso, ahí se multiplica todo. 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4, y agregamos la x, y se forma 4x. Pero esa 4x va a multiplicar por el 7. 4x por 7 nos va a dar un total de 28x, más el cuadrado de 7. 7 al cuadrado nos da un total de 49. Bien, y este es el resultado, conforme a la regla de binomio al cuadrado. Bien, vamos a realizar este igual con la misma regla, teniendo en cuenta nuestro primer término y el segundo término. Bien, entonces nos dice la regla, el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Bien, entonces vamos a poner el primer término, que es para que nos diga el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término, que es x, por el segundo, que es 2/5, y más el cuadrado del segundo término, que son 2/5. Bien, entonces vamos a hacer las operaciones. X lo leemos al cuadrado y nos da un total de x al cuadrado, más 2 por x nos va a dar un 2x, ¿sí? Pero 2x va a multiplicar por 2/5. Entonces, esa 2x multiplica por el de arriba o por el numerador y nos va a dar un total de 4x sobre 5. Ya está ahí, ya está ahí, se queda. Y únicamente elevamos al cuadrado a 2/5. ¿Cómo elevamos al cuadrado? O sea, elevamos al cuadrado tanto el de arriba como el de abajo. Entonces sería 2 al cuadrado viene siendo 4 y 5 al cuadrado viene siendo 25. Y este sería el resultado. Bien, entonces espero que no haya dudas con respecto a la regla a la regla de este concepto. Bien, ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos en este caso estamos hablando de el cuadrado de la suma de dos números, ¿verdad? Ahora vamos a hablar la diferencia,
¿sí? El cuadrado de la diferencia de dos números, ¿sí? Entonces, únicamente aquí lo que cambia es nada más el signo, ¿sí? Si sabían, si en tiempo pasado, bueno, en el binomio de la suma, cuando estamos hablando de suma, eh, tanto estos términos, todo era positivo, ¿verdad? Todo era positivo. Entonces, en este caso, como es una diferencia, únicamente el signo que va a cambiar es el del medio, nada más. El signo negativo el signo negativo del medio es el único que va a cambiar, nada más. Es el único que tiene agregado. Todo lo demás son positivas, todas las demás, pero la del medio es y siempre será negativa. Es la única diferencia. Entonces vamos a desarrollar estos binomios, estas diferencias de binomio al cuadrado. Bien, vamos a desarrollarlas conforme a la regla y nos dice, bueno, tenemos nuestro primero y nuestro segundo término. Entonces ponemos el cuadrado del primer término, que es x, menos, vamos a hablar de menos el doble producto del primer término por el segundo, que es 3, más el cuadrado del segundo término, que es 3x al cuadrado, bueno, que es 3x, es 3 nada más, perdón, es 3. Bien, desarrollamos las operaciones y tenemos de la siguiente manera: x al cuadrado nos da un total de x al cuadrado menos 2 por x, tenemos 2x, pero ese 2x multiplica por 3, 2x por 3 nos va a dar un total de 6x, más el cuadrado de 3, que viene siendo 9. Y si se fijan, ese sería todo. Sencillo, ¿verdad? Únicamente lo que cambia es nada más el signo, ¿sí? Que si el otro estaba positivo, en este va a estar negativo. Bien, vamos a desarrollar la siguiente regla, especificando cuál es mi segundo y mi primer y mi segundo término. En este caso vamos a poner el cuadrado del primer término, que es 2x, menos el doble producto de 2x, que es el primer término, por el segundo. Más el cuadrado del segundo término. Bien, vamos a hacer las operaciones. Tenemos 2x, la elevamos al cuadrado, nos va a dar un total de 4x al cuadrado, menos, vamos a hacer menos y hacemos todas esas multiplicaciones. 2 por 2x nos va a dar un total de 4x. 4x por 3y al cuadrado nos va a dar un total de 12x y cuadrado. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con estas literales? Se agregan, aunque son de letra diferente, pero aún así se agregan tal como están. ¿Sí? No se suman sus exponentes porque como son términos independientes, nada más se agregan. ¿Sí? Entonces, más 3y al cuadrado. En este caso todo se va a elevar al cuadrado. ¿Sí? 3 al cuadrado nos va a dar 9 al cuadrado. Y la y no crea que se suman, no se van a sumar, sino estas dos se van a multiplicar. 2 por 2, 4. ¿Sí? Esto es debido a una propiedad que nos dice que cuando una potencia se eleva a otra potencia, entonces lo que tenemos es que sus exponentes no se suman, se multiplican nada más. Se multiplican, ¿sí? Entonces, pero cuando nos referimos a dos literales, en este caso x2 por x2, como son dos literales, o sea, son dos iguales, en este caso es diferente, nada más estos dos se escribe igual, pero los exponentes estos se suman. 2 más 2, que nos da un total de x a la
a la cuarta. Entonces la que se aplica ahorita es este. ¿Sí? Es la que se está aplicando ahorita. Bien, espero que hasta ahí no haya dudas. Hasta ahí se termina nuestro ejemplo de diferencias de cuadrado. Bien, vamos a empezar con el siguiente tema de binomios con un término común. Cuando hablamos de binomios con un término común, estamos hablando de que los términos estos son o sean iguales. ¿Sí? Ustedes se fijan, cada término de cada binomio son iguales. ¿Sí? Son iguales. Y al momento de multiplicar se nos forma esto. Se nos forma esto. Aquí nos dice una regla. Nos dice que el cuadrado del término común más la suma de los dos términos distintos multiplicados por el término común más el producto de términos distintos. Bien, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más más acorde a esta regla. Bien, según la regla nos dice, bueno, tenemos estos dos ejemplos. Según la regla nos dice, bueno, vamos a desarrollar la regla. Tenemos el cuadrado. En este caso, ¿cuál es el término común? Viene siendo estos dos. 3/5 de x. Dice el cuadrado del término común más la suma, en este caso, más la suma de los dos términos distintos, en este caso, viene siendo 3x 3/5 de... Aquí se me olvidó poner el término común. ¿Cuál es el término que se repite? 3/5 de x. Y acá vamos a poner la suma de los dos términos, en este caso, distintos, ¿da? Que es en este caso, más bien aquí me equivoqué. ¿Cuáles son los términos diferentes? ¿Sí? Los términos diferentes, aquí voy a poner una D de diferencia, una D. Los términos diferentes pues son el 5 y el 10. ¿Sí? 5 menos 10. Multiplicados por el término común, que es 3/5 de x. Bien, chicos, entonces así lo dejamos. Entonces nos faltaría nada más en este caso, más el producto de los términos distintos. ¿Cuáles son nuestros términos distintos? Que es en este caso 5 por menos 10. ¿Sí? Y esto es igual, bueno, vamos a ir desarrollándolo paso por paso. En este caso, 3/5 de x. Si lo elevamos al cuadrado, recuerden que cuando elevamos una fracción, tanto el de arriba como el de abajo se elevan al cuadrado. Entonces tenemos 3 al cuadrado son 9 sobre 5 al cuadrado son 25. Y la x también se eleva al cuadrado. Ahí está, esa es la primera. Y vamos a multiplicar cada una de estas. En este caso tenemos este 3/5 multiplicará por estos dos, por este y por este. ¿Sí? Entonces 3/5 de x por 5. Recuerden que lo único que se va a multiplicar es por el de arriba. ¿Sí? O igual 5 multiplicamos por 3/5 nos va a dar, ¿sí? Más por más, que serían 15 sobre 5 de x. Hasta ahí. El 5 no le tocamos para nada. Nada más lo de arriba, nada más. Menos, en este caso, menos 10. ¿Sí? Menos 10 por 3 van a ser 30.
30 sobre 5 de x. Más, bueno, en este caso, aquí vamos a multiplicar más por menos menos. 5 por 10 son 50. Entonces, 9 sobre 25 de x cuadrada, lo escribimos igual. Y en este caso, aquí podemos hacer una división o una simplificación de fracciones. 15 sobre 5, o si hacemos una división, 15 entre 5 nos va a dar un total de 3x, menos 30 entre 5 nos va a dar un total de, en este caso, de 6x menos 50. Entonces, esto es igual. Vamos a volver a escribir a 9 sobre 25 x cuadrada. Y estas dos vemos que son términos semejantes. Entonces, estas dos en este caso se van a restar. A menos 6 le quito 3 positivo. O sí, en este caso, menos 6 le quito 3 positivo, me va a dar menos 3x menos 50. Y este sería el resultado. Entonces, en pocas palabras, bueno, pues sí, con las reglas sí es un poco medio difícil, pero hay otra manera de hacerlo un poco más fácil, ¿sí? Entonces, la otra manera es multiplicar este por este y el 2 que multiplica este por este y este por este, ¿sí? Bueno, vamos a desarrollar estos binomios. Entonces, e a la x va a multiplicar por e a la x. En este caso, sería de la siguiente manera: e a la x multiplica por e a la x. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, más por menos menos, e a la x multiplica por 4. ¿Sí? Esa es la representación. Ahora vamos con el 2. Más por más. 2 multiplicará por e a la x. Y más por menos es menos. 2 por 4 pues son 8. 2 por 4. Pero igual vamos a poner el 2 multiplica por el 4. Entonces, ¿cuántos e a la x? E a la x, vamos a tener un total de 2e a la x, ¿sí? Perdón, no es cierto. Mentira. No es cierto. Entonces, no, esto está en un error, ¿sí? E a la x por e a la x, vamos a tener e a la x, e a la 2x, ¿sí? Porque hay que recordar que los exponentes se suman. Entonces, x más x, vamos a tener 2x. Menos e a la x por 4, vamos a tener un total de 4e a la x, ¿sí? Porque únicamente al multiplicarse, pues se agrega nada más. Más 2 por e a la x, vamos a tener un total de 2e a la x. Porque nada más se agrega. Menos 2 por 4, 8. Hasta ahí. Entonces, e a la 2x se escribe igual. Lo escribimos igual. Y estos son términos semejantes. ¿Qué hacemos con estas dos? Vamos a sumar o restar si es dado el caso. En este caso vamos a restar. Entonces, menos 4e a la x más 2e a la x, en pocas palabras, si yo debo 4 pesos en el señor de la tienda y usted quiere abonar 2, entonces va a seguir debiendo ¿cuánto? Menos 2e a la x. Es lo que nos quiere decir. Menos 8. Y este sería el resultado. Esto sería el resultado. Entonces, no sé si de esta manera se le hizo más fácil o siguiendo la regla
la regla que tenemos aquí anteriormente, también para que se pueda basar. Entonces, pero en pocas palabras, pues vamos al mismo resultado. Bien, vamos con el siguiente tema. Vamos a hablar de productos de binomios conjugados o diferencia de cuadrados. O diferencia de cuadrados cuando dos binomios, por ejemplo, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, al tener una diferencia de cuadrados, se nos forma esta expresión, x al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Sí? Bien, para hacerlo vamos a hacer de la siguiente manera. Como ustedes tienen los mismos binomios pero con signo diferente, entonces es más fácil multiplicarlo de la siguiente manera, tal como lo hice la regla. ¿Sí? La regla se los voy a escribir aquí, x más a por x menos a. Que esto es igual. Permítame. Ah, caray, se borró. A ver, vamos a escribirlo otra vez. X más a por x menos a. ¿Sí? Bien, que al momento de multiplicar nos va a dar x cuadrada menos a cuadrada, tal como se muestra aquí. Entonces, lo mismo, cuando tiene una diferencia de cuadrados, únicamente ustedes van a multiplicar 2 por x por 2x, viene siendo 4x al cuadrado menos 3 por 3 va a ser 9. Y así sencillo. Y así, de esta manera terminamos. ¿Cómo lo hicimos? 4x al cuadrado y menos 9. Pues nada más multiplicamos 2 por x por 2x menos 3 por 3. Y al multiplicar los 2x por 2x nos da un total de 4x, pero al cuadrado, porque los exponentes se suman, menos 3 por 3, 9. Bien. Ok, entonces tenemos el resultado de diferencia de binomios. Bien, vamos con el siguiente. Lo mismo va a estar fácil. Vamos a multiplicar un medio de a por un medio de a menos por b por b. Bien, entonces a multiplicar un medio de a por un medio de a, ¿cuánto vamos a obtener? Recuerden que la multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces sería 1 por 1, 1. Y abajo 2 por 2, 4. Y a por a, pues viene siendo a, en este caso a cuadrada. A cuadrada. Menos, en este caso, b por b, pues viene siendo, vamos a sumar su exponente, 1 más 1 es 2. Entonces sería menos b cuadrada. Y eso sería todo. Eso sería todo. Entonces, para que no se les olvide, cuando tengan términos iguales, pero con signo contrario, estamos hablando de una diferencia de cuadrados. Y cuando tenemos una diferencia de cuadrados, únicamente nada más multiplicas término por término, o término por término, y en este caso el primer término por el primer término, y después por el segundo por el otro segundo término. Y así sucesivamente. Bien, entonces así terminamos con este producto, bueno, tema de producto notable. Y vamos ahora con los binomios al cubo. Estábamos hablando de binomios al cuadrado, ahora vamos a agregar un poco la dificultad de binomio al cubo. Y nos dice
de la siguiente manera, nos dice la siguiente regla, ¿sí? Dice, pongan atención con esta regla, dice el cubo del primer término, ¿sí? ¿Cuál es el primer término? Ya sabemos que es A, en este caso, y el segundo es B. Entonces, dice que el cubo del primer término. ¿Cuál es el cubo del primer término? Pues viene siendo este, ¿sí? El cubo del primer término. Dice el cubo del primer término, que viene siendo este. Es el cubo del primer término. Más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo. O sea, todo esto dice más, en este caso, más el triple, ¿sí? Más el triple producto del primer cuadrado del primer término por el segundo. Todo esto. De hecho, aquí viene ya especificado, mira, lo que está marcado en azul. Y en amarillo, el cubo del primer término. ¿Sí? Bien. Y nos dice más el triple producto, en este caso, vamos a intentarlo con otro colorcito. Vamos a intentarlo más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo término. El triple producto del primer término por el cuadrado del segundo término. Ahí está marcado. Y finalmente más el cubo del segundo término. Bien. Bien, entonces eh, así es como se expresa lo que es el binomio al cubo. Está un poco, bueno, al principio está un poco reburujado, ¿verdad? Pero ya al momento de hacerlo, con ejemplos, vamos a entenderlo un poco mejor. Entonces, en sí, vamos a desarrollar un ejemplo, si nos permite. Bien, aquí tenemos estos binomios al cubo, solamente hay que recordar la regla, ¿sí? La regla, se los voy a escribir, ¿sí? El cuadrado, perdón, el cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo más el cuadrado del segundo término. Bien, ahí está anotado para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. Bien, yo voy a poner estos paréntesis, ¿sí? Bien, vamos a poner un 3 aquí. Ay. Y otro paréntesis así. Y vamos a agregar otro 3 más, en este caso, más el cubo. Este es el cubo, aquí me equivoqué.
Ahí está. Entonces, a ver, empezamos con el cubo del primer término. ¿Cuál es el primer término? X. Bien, más el triple producto del cuadrado, en este caso vamos a poner un cuadrado, una potencia 2 del primer término, que es X, por el segundo. En este caso, ¿cuál es el segundo término? 2. Más el triple producto del primer término, vamos a escribir X, por el cuadrado del segundo término, que es 2, más el cubo del segundo término, que es 2. Hasta ahí. Bien, vamos a desarrollarlo. Entonces, x al cubo, pues nada más vamos a escribir x y le agregamos un 3, porque lo subimos a la tercera potencia. Más, en este caso tenemos 3. 3, en este caso podemos escribirlo así, 3 y x al cuadrado son, en este caso sería x al cuadrado por 2 más, que es x, y ¿cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado son 4, más, ¿cuál es el cubo de 2? Recuerden que este número representa cuántas veces se va a multiplicar el 2 por sí misma, 3 veces. Entonces 2 por 2 son 4 y por 2 son 8. Bien, ahí tenemos el 8 y volvemos a escribir x al cubo y de una vez vamos a hacer la operación. Aquí son puras multiplicaciones. 3 por x cuadrada son 3x cuadrada, por 2 son 6x, 6x cuadrada, más, en este caso más 3 por x, 3x, 3x por 4 son 12. ¿12 qué? 12x nada más, porque el x se agrega, más 8. Y esto sería el resultado. Este sería el resultado. Bien. Ahora, cuando tenemos un binomio, pero con signo negativo, con signo menos, ¿qué nos dice el desarrollo de en este caso? Aquí, bueno, aquí atrás nos dice que a al cubo menos el doble, bueno, más bien sería menos el doble, sería menos, ¿verdad? Menos el triple. Bueno, ahí está como medio confusillo, ¿verdad? Pero no, mira, sí se puede resolver. Sí se puede resolver. Nada más hay que, en este caso, únicamente, mira, en este caso tenemos a al cubo. Vamos a escribirlo aquí. A al cubo. Mira, si se fijan, estos dos son términos semejantes. ¿Qué hacemos con estos dos? Los sumamos, pero negativamente. Esto más esto me va a dar 3a cuadrada, ¿sí? 3a cuadrada y b. Más, en este caso, ¿vemos otro término semejante? Pues no, ¿da? Entonces sería a y b cuadrada menos el cubo del segundo término. Bien, entonces esa sería nuestra regla para poder hacer un binomio con signo negativo. Bien, aquí lo vamos a anotar. Primero anotamos el binomio del primer término, que viene siendo a más b. Vamos a volver a escribir al cubo, que esto es igual, primero el cubo del primer término, que es a, menos el triple producto de, en este caso, del cuadrado del primer término por el segundo, y menos, en este caso, menos, aquí vamos a volverlo a escribir, menos el cuadrado, perdón, menos el término
por el segundo al cuadrado menos el cubo del segundo término. Bien, ahí es como se nos muestra vamos a regresarnos otro poquito. Bien, ven esta, bueno, si vemos esto es lo que se nos muestra ahí. Bien, entonces esa es la manera en que se resuelve. Entonces vamos a apoyarnos en esta regla con esta expresión, ¿sí? Bien, vamos a diferenciar, vamos a identificar cuál es el primer término y cuál es el segundo. Bien, entonces el primer término, empezamos con el cubo del primer término, ¿sí? Menos el triple producto, agregamos dos paréntesis, y luego menos, pero yo estoy seguro que aquí falta un 3, ¿sí? Aquí faltaría un 3, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Menos el cubo del segundo término. Sí, agregamos el segundo aquí y el segundo acá. Sí, porque nada más lo que está cambiando es el puro signo, nada más. Entonces vamos a agregarle mejor el 3 nada más. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a agregar, ¿cuál es el primer término? El cubo del primer término viene siendo z. Menos el triple producto del primer término al cuadrado, que viene siendo z al cuadrado por el segundo, que viene siendo 5. Menos, en este caso, bueno, no, pero bueno, menos el triple producto de z por el segundo, que es 5, menos el cubo del segundo término, que viene siendo 5. Bien, entonces vamos a desarrollar las operaciones. Vamos a desarrollar las operaciones. Z al cubo, vamos a ponerle un 3z a la 3 menos, en este caso vamos a hacer la multiplicación. 3 por z al cuadrado va a ser 3z al cuadrado, por 5 va a ser z al cuadrado, menos 3 por z, 3z por 5 al cuadrado, que van a ser 25. Entonces 25 por 3 son 75 de z, menos, en este caso, menos el cubo del segundo término, que son 5. 5 por, ¿cuántas veces el 5 se va a multiplicar por sí misma? 3 veces. 5 por 5, 25. Y 25 por 5 son 100, no sé si son 125. Vamos a hacer un cáliz con la calculadora. No, no, perdón. A ver, 5 por 5, 25 por 5. Sí, son 125. Es lo que estaba yo pensando. Bien. Entonces de esta manera se resuelve este binomio, porque pues bueno, no tenemos términos semejantes. Tenemos un z al cubo, que es el único. Tenemos un menos 15 al cuadrado, que es único. Menos 75z menos 125, que sería el resultado. Bien, entonces, ya por último, muchachos, ya sé que son muchos temas, muchos productos notables, pero el último es el triángulo de Pascal, ¿sí? Según el triángulo de Pascal, como podemos observar, la potencia de un binomio, le pongo, o sea, la potencia de, pongo este binomio, A más B. Bien, cuando la potencia
cuando la potencia empieza a aumentar, ¿sí? Sí, en este caso empieza a aumentar. Entonces, quiere decir que todo el desarrollo va a empezar a aumentar, ¿sí? Entre más grande sea la potencia, pues más grande va a ser el desarrollo de todo lo que es el binomio, ¿sí? Pero para eso, pues para poder calcular fácilmente, por eso se creó lo que es el triángulo de Pascal, ¿sí? Ya que este es un auxiliar, bueno, lo inventó no sé si Blas Pascal, un matemático, que para poder representar el desarrollo de grandes binomios, por eso él creó lo que es este triángulo, ¿sí? Es, para lo que es sintetizar o minimizar lo que son las operaciones, porque imagínense hacer una operación, hacer muchas operaciones al desarrollar un binomio de dicha, o bueno, de dicha potencia, pues sí va a ser complicado, pero con este triángulo de Pascal va a ser, va a ser más sencillo. Por ejemplo, vamos a analizar algunos binomios en este triángulo. Por ejemplo, A más B. Vamos a escribir A más B. En este caso, cuando lo elevamos a la cero potencia, ¿sí? Entonces nos va a dar 1. Y este 1 representa a este. Este 1 representa a este, ¿sí? Este 1, ¿sí? Porque todo número o toda expresión elevado a la cero siempre nos va a dar 1, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un binomio A más B, pero elevado a la primera potencia, ¿sí? Cuando tenemos un número elevado a la primera potencia, pues esto va a ser igual a A más B, ¿sí? Que secretamente, muchachos, secretamente, la A pues tiene nada más 1, o sea que a un lado de la A tiene un coeficiente, un número escondido, que es el número 1. Y estos dos unos, muchachos, estos dos unos representan estos que están acá. Estos que representan acá. Bien. Ahora vamos con el siguiente. A más B en este caso al cuadrado, ¿sí? Cosa que hicimos anteriormente. Entonces, en este caso, si estos dos unos representan esto, entonces el 1, el 2 y el 1, ¿cómo lo representamos? Pues de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a poner aquí 1. En este caso, ¿1 de qué? 1A. 1A más, en este caso, este 2, vamos a ponerlo aquí, 2 entre A y B más 1, que viene siendo B al cuadrado, ¿sí? Ustedes se fijan, este 1 y este 2 y este 1 reflejan este nivel del triángulo, ¿sí? Que bueno, que al momento de desarrollarlo con la regla o con las multiplicaciones es lo que tenemos. Tenemos A cuadrada, ¿sí? El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, ¿sí? Entonces, aunque no parezcan los unos, pero secretamente los tienen. Y en el triángulo de Pascal, esos son los que representan. Bien, vamos con el siguiente, A más B elevado a la 3. Hace unos momentos hicimos un ejemplo de este. Entonces, ¿cómo lo podemos desarrollar fácilmente con el triángulo de Pascal? Pues nada más vamos a agregar primero estos cuatro números, que es 1, viene siendo 1, 3 y 1. Bien, entonces, en este agregamos nada más el segundo término y en estos dos agregamos los dos, el primero y el segundo, los dos juntitos.
y el final agregamos nada más el segundo, ¿sí? Hasta ahí. Entonces casi lo que están en medio son las combinaciones entre estas dos letras, A y B. Entonces, pero como es al cubo, siempre empezaremos con el exponente más grande, que es al cubo, y luego al siguiente término, bueno, como todo es positivo, pues todo va a ser positivo, ¿verdad? No va a ser como el caso anterior. Bien, entonces empezamos con A cúbica y esta A le vamos a agregar un 2 y a este A pues ya le agregamos 1 y así sucesivamente hasta que llegue el 0, pero bueno, hasta llega. Entonces, y el B, en este caso el B, le agregamos 1 y este segundo B le agregamos 2 y este tercer B le agregamos 3, ¿sí? En pocas palabras, muchachos, cuando ya empezamos a poner exponentes más grandes, primero empezamos con el más grande y con su literal, la cual se va reduciendo uno tras otro. Y el segundo término, el exponente del segundo término, va empezando a ascender, va empezando a aumentar. Mientras que el primero termina reduciéndose, el otro termina ascendiendo. Bien, permítanme tantito, muchachos, que se me está acabando la batería, muchachos. Estoy bien, chicos, disculpen, es que se me está acabando la batería. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente. A más B elevado a la 4. Bien, entonces A más B elevado a la 4, empezamos con el primer término, pero elevado a la 4. Más, en este caso, a ver, como estamos elevado a la 4, empezamos con estos números, con 1, con 4, con 6, 4 y 1. Entonces al momento de elevarlos nos quedan de la siguiente manera. Empezamos a la 4 y luego más 4 con A elevado a la 3 que multiplica a B elevado a la más 6 con A elevado a la 2. ¿Se fijan cómo la A va reduciéndose? A elevado a la 2, pero la B va a aumentar. B elevado al cuadrado. Más 4 elevado a A, en este caso a la 1, y B elevado a la 3. Y finalmente terminamos con B elevado a la 4. Bien. Y vamos con A más 5. Bueno, A más B elevado a la 5. En este caso va a ser A elevado a la quinta más, ¿cuál número vamos a poner o cuál coeficiente vamos a poner? El 5, el 10, 10, 5 y el 1. Aunque el 1 no es necesario porque pues obviamente pues en este caso los 1 representan pues, las literales, ¿verdad? Que o sea, las variables que únicamente están solas, ¿verdad? Como el caso de A a la quinta, que aunque no tenga el 1, pero ahí está a su lado. Bien, entonces A a la quinta más, en este caso más 5,
a la A, pero ya no va a ser a la quinta, va a ser a la cuarta, pero iniciamos con B a la 1, más, en este caso, más 10, ¿se fijan cómo estamos usando estos números? Más 10 de A, en este caso al cubo, se va reduciendo, pero el B va aumentando su exponente. ¿Sí? En este caso va a ser 2, más 5 de A, en este caso A al cuadrado, B, no, aquí me equivoqué, aquí no es 5, es 10 otra vez, 10 al cuadrado, A cuadrada y B al cubo, más 5 de a la 1 y B a la cuarta, y finalmente terminamos con B a la quinta. Ustedes se fijan que empezamos con A a la quinta, y a medida que se va desarrollando el binomio, esa A se va reduciendo su exponente. Pero cuando comienza el segundo término va aumentando hasta que termina con un B a la quinta. Y así sucesivamente, utilizando estos coeficientes, ¿sí? Gracias al matemático francés Blaise Pascal. Bien, entonces, bueno, aquí nos dice este ejemplo desarrollar, en este caso, A más B utilizando el triángulo de Pascal. Pues esto ya, de hecho ya la desarrollamos, que viene siendo este, ¿sí? Que es el binomio al cubo que hemos desarrollado con anterioridad. Entonces, bien chicos, entonces para esta semana, muchachos, van a hacer este problemario. Eh, para empezar, aquí son diferencias, bueno, en este caso, estos cómo se resolverán los primeros tres. Estos primeros tres se van a resolver de la siguiente manera, ¿sí? Recuerden que es 2 más x por 2 más x. 2 más x por 2 más x, ¿sí? Igual acá, que sería 3a menos 5b por 3a menos 5b. Y así sucesivamente. Igual el de abajo, ¿sí? Bien, entonces, igual estas dos x, bueno, aquí recuerden que estos binomios son de término común, de término común, término común. Y ya saben cuál es la regla del término común. Igual para que lo chequen en sus apuntes o en el libro de matemáticas. Término común. Bien, las de abajo son diferencia de cuadrados, ¿sí? Diferencia de cuadrados. Recuerden la regla que nos dice ax menos x menos a por no, x más a por x menos a es igual a x cuadrada menos a cuadrada. Lo mismo, van a multiplicar término por término, y primer término por primer término y segundo término por segundo término, separados por el signo contrario, ¿sí? Este es de esta forma, y estos son binomios al cubo, como lo hemos desarrollado. Viene siendo, recuerden, el primer término, bueno, el cubo del primer término más el triple producto del segundo término, del primer término al cuadrado por el segundo, más 3ab cuadrada más b al cubo. Y aquí es negativo, aquí va a ser lo contrario, a al cubo menos 3
al cuadrado, ¿sí? B menos 3AB al cuadrado menos B al cubo, ¿sí? Esto es lo que van a utilizar como regla para resolver o desarrollar este binomio al cubo. Y van a realizar en su cuaderno o en su hoja de máquina, como lo tengan, estos incisos. En el primer triángulo van a completar los números que faltan. ¿Cómo completamos o cómo pueden completar este triángulo? Sencillamente, mira, ustedes se fijan, mira, por ejemplo, vamos con este. 1 pues se forma así, ¿da? Y el 1 más 1 se va formando, ¿va? Pero a partir de aquí ya vamos a empezar con la suma, ¿verdad? Si sumamos 1, ahí está bien, ¿verdad? Pero los de arriba, cuando sumamos, a partir de aquí, cuando sumamos 1 más 1, nos va a dar 2. A ver, permítame. Sí. ¿Dónde sacamos estos 2? Con la sumatoria de 1 más 1, que es 2. Ahora, en el siguiente renglón tenemos estos unos, que estos siempre van a estar siempre fijos, pero cuando sumamos 1 más 2 nos va a dar 3, ¿sí? 1 más 2 nos va a dar 3, y cuando sumamos 2 más 1 nos va a dar 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Y ahora aquí, cuando sumamos 1 más 3 va a dar 4. Cuando sumamos 3 más 3 nos va a dar 6. Y cuando sumamos 3 más 1 nos va a dar 4. Igual, cuando sumamos 1 más 4 nos va a dar 5. Y cuando sumamos 4, en este caso 4 más 6 son 10. Y 6 más 4 son 10. Y 4 más 1 va a ser 5. Ahora en este caso tenemos 1 más 5 van a ser 6. Y en este caso sería 15 más 10, perdón, 5 más 10 van a ser 15. 15. Y 10 más 10 van a ser 20. 20. Y 10 más 5 van a ser 15. Y así sucesivamente. Y acá abajo será 1 más 6 será 7. Y 6 más 15 van a ser 21. Y 15 más 20 van a ser 35. Y 20 más 15 va a ser otros 35. Y 15 más 6 van a ser 21. Y así sucesivamente. Ustedes van a ir sumando hasta completar cada peldaño del triángulo, ¿sí? Entonces, muchachos, pues este sería todo para esta semana, correspondiente a lo que es el problemario. Y la fecha de entrega pues es el 23 de octubre a las 2 de la tarde. Espero que puedan resolverlo. Como quiera, si tienen dudas, me pueden decir para poder responderles sus dudas, ¿sí? Entonces, de esta manera nos despedimos y estaremos pendientes con la clase de física. Bien, si no es nada por el momento, nos escuchamos la próxima y hasta pronto.